Bien, entonces retomamos después de un pequeño corte. No pasa? gusta lo que estamos diciendo. No gusta, pero bueno, como expresaban los estoicos, ahí donde dicen que no tenés que ir, andá. Y como nadie habla de interés nacional, así que bueno, vamos a seguir Exactamente. repitiéndolo. Hasta que Para se que no se cansen. corte la luz de vuelta. Pero bueno, estábamos hablando un poco de cómo se dio esa revolución nacionalista que termina generando, digamos, para nosotros el mayor estadista argentino, que es Juan Domingo Perón. Sí. ¿Y por qué no se da hoy? Y ahí, Lucas, creo que vos tendrías algo para decir. ¿Por qué se generó todo eso? ¿Por qué no salió un nuevo estadista también? Porque ya no se habla de grupo de trabajo como se hablaba en ese momento. Ahí había una visión futura, había grupos de trabajo, de gente que se juntaba a pensar propuestas. Pensaba que Perón se quedaba con el gabinete y no salían de ahí, pedían la comida. Porque no salían de ahí hasta que terminaran de hacer por lo menos el bosquejo. Y hoy en día nos quedamos con la cultura del Salvador. Creo también hay un breve comentario, y que esto muchas veces no se toca, por eso se trata, digamos, de olvidar estos inicios nacionalistas del peronismo. O sea, Perón surge el GO. Si queremos un Perón, quizás tenemos que generar primero el grupo de trabajo, ¿no? Exactamente. No esperar el Salvador o el caudillo solamente. Y hoy se hace un poco esto, notás que no. No, se vive esperando caudillo. Inclusive de los partidos más antiperonistas se espera caudillo. Eso es impresionante. Uno, en cambio, ve quizás una diferencia con grupos de Occidente, europeos, que Sí. hoy están, digamos, lo que se le dice allá a las derechas nacionales, Sí. que están subiendo bastante, pero todos arrancan tal cual eso, con grupos de trabajo. Un grupo de trabajo y aparte dejaron la violencia y el extremismo, digamos, antimigratorio. Simplemente se basan en propuestas concretas, en propuestas que sirven, racionales, bien pensadas, como en el caso de Vox, por ejemplo, que conocemos, o Víctor Orbán, inclusive, ya tuvo conquistas en su gobierno muy importantes. Ya hay índices muy interesantes sobre cómo se ve la calidad de vida en Hungría ya en estos años. Y esto es bueno resaltarlo porque tenemos que darnos cuenta que hoy no se habla de, ¿cómo decirlo?, de política. Se habla solamente de economía. ¿Cómo decirlo? Los programas actuales, todo lo que vemos en la tele, fijémonos, viven hablando, llamando liberales, a progresistas y demás, para resolver los efectos. No así resolver las causas de los problemas. Y siempre desde un ámbito económico. Por eso cuando dicen a veces ¿cómo decirlo? La política esto, la política lo otro. Tenemos que entender, la política es la solución de los problemas. Es cómo generamos energía. Abrimos nuevas centrales eólicas, nuevas centrales nucleares, lo que fuese. ¿Cómo generamos defensa? Bueno, hay que rearmar el ejército. ¿Cómo lo rearmamos? ¿Con qué recursos? ¿Con quién buscamos, cómo decirlo? Si no tenemos nosotros el dinero, ¿dónde buscamos aliados y demás? Esto es la política real. Y nos damos cuenta que esto, ¿quién lo habla, Lucas? Nadie. No habla nadie de política real. Esto es el interés nacional. Esto es lo que tanto abarcamos. Y esto es lo que se hablaba en esa época. Uno ve que, claro, el GO, todas las cosas que tocaban eran grandiosas. Se hablaba de política real. ¿Y qué generó esto? No generó deuda, una Argentina que se empieza a industrializar, unas fuertes potencias armadas, una Argentina que se copia como modelo a seguir, que no deja deuda tampoco, vale aclarar, no deja deuda. No. Entonces uno dice, yo tengo ese modelo de antes, que hoy no se habla. Y el modelo de ahora me deja deuda, cerra industrias. Entonces, ¿qué modelo voy a elegir? Sí, muchos, por ejemplo, cuando hablan del FMI y todo esto, dicen no, porque estamos volviendo al fondo. Pero a ver, el fondo es solamente la confirmación de que ya las cosas se están haciendo mal de entrada, digamos. Exactamente. Aunque a veces me genera cierta duda, ¿no? De, che, ¿se hicieron mal o se hicieron adrede? Por Porque llega supuesto, un momento sí. que si vos te equivocás una vez, te equivocás 2 veces, 3, 4. Es como el eterno marido, como decirlo, que vive engañando a su mujer y se equivoca 10, 20 veces. Llega un momento si no te estás equivocando, lo estás haciendo adrede. A mí me parecería a veces No que quiere cambiar. Claro, que el gobierno macrista es un poco así, ¿no? Sí, es muy así, porque digamos, ni siquiera escucha la opinión, ni siquiera de técnicos, que hablan solamente de lo técnico, de lo económico, ni siquiera a ellos escuchan. Pareciera que no hay políticos, ¿no? No, ¿Y en la no. oposición los hay? Tampoco. Porque la oposición es parte del problema también, nos llevó a donde estamos, Nos están pidiendo, Lucas, que te acerques un poco más al micrófono. por supuesto. Y entonces vemos por qué no se genera esta nueva revolución nacionalista. Creo lo principal acá, más allá para no tampoco exteriorizar culpas,
No, echarle no. la culpa solamente a los políticos, no hay una conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se generó conciencia en esa época? O sea, había marchas que uno lo ve, trajimos este libro de Alianza Libertaria Nacionalista Capizano, cuenta como había marchas de nacionalistas o grupos de tendencia nacional de 100.000 personas. Y éramos 5 millones de argentinos en esa época. Era Vale mucho aclarar. para la época y aparte se agrupaban de distintas vertientes ideológicas, porque también recordemos que estaba el anarcosindicalismo, que aportó una buena cantidad de gente para el 17 de octubre. Eso también es bueno rescatarlo. Había nacionalistas, socialistas, anarcosindicalistas, pero todos tenían bien en claro que el interés nacional estaba primero, Sí, por supuesto. más allá de sus ideologías. Hoy parece que se ha invertido eso. Y todos tenían bien en claro que tenían que generar propuestas políticas. Sí, propuestas, porque había un compromiso de patria ahí. Bueno, creo que los que ven muy bien esto son los de Go. Sí. El Go tiene una visión superadora de esto. Es el grupo que nos habla. Y la gran diferencia con el Go es que en esa época eran lobos. Y hoy seguimos pensando en ser perros que cambian de collar nada más. Exactamente, y sobre todo ven este grupo que vale la pena rescatarlo como es la Alianza Libertaria Nacionalista, que hizo un trabajo tremendo. Podemos decir también que gracias a él se termina gestando un poco, ¿cómo decirlo?, el golpe del Go. O que deja una base fértil para que se dé o no. La base fértil sobre todo de las ideas, porque las tres banderas más importantes del justicialismo las trae el nacionalismo justamente. Exactamente. Va, el socialismo también, como la justicia social. Sí, por supuesto. Es bueno aclararlo, por eso somos un movimiento de tercera posición. Ujú. Tomamos las mejores ideas. Todo que vayan por primero a la patria, ¿no? Exacto. Entonces uno puede ver que en esa época había una conciencia nacional, había un pueblo comprometido y había grupos de trabajo esperando su momento, con propuestas políticas concretas. ¿Estamos haciendo hoy esto? No, ni en pedo. No hay nada de esto hoy. Hoy se perdió inclusive una palabra que es muy importante para entender qué es lo que tenemos que hacer, que es el destino. El destino ya no se habla. Se piensa que es una cosa supersticiosa inclusive. Es cierto, se hablaba del destino nacional, de ser patria grande bien entendida. Exactamente, sí. Exacto. O sea, esto lo habló San Martín, Rosas, todos nuestros próceres. Sentían muy bien cuál era su destino histórico. Sí, Güemes, ni hablar. Entonces, si no se habla y esperamos un caudillo, ¿qué estamos haciendo mal? Creo que estamos esperando, ¿cómo decirlo?, el efecto, pero no vamos a la causa del problema. Sí, que es lo que hacen nuestros políticos. ¿Por qué nosotros esperamos un efecto que en este caso es el caudillo, un salvador? Pero si no generamos logro de trabajo, si los argentinos no nos comprometemos con el destino histórico, ¿no se dará esto? ¿Y de dónde salieron ellos aparte, los que fueron parte del problema? No vinieron de un plato volador. Vinieron de nosotros y nosotros los dejamos. Creo que ahí como que se ha implantado, como bien nos ha explicado nuestro maestro doctrinario Julián Di Castro, Sí. secretario político de la última presidencia de Perón. Sí, Para sí. quien no lo conoce, lo recomendamos leer sus libros, El grupo- escritos y demás. Grupo de tenientes leales. Hoy hay una cultura de la queja y no de la acción. Cuando necesitamos una cultura de la acción. Hoy necesitamos, creo, volver a hablar de política, entendida diciendo, bueno, ¿cómo generamos trabajo? Generando industria. ¿Cómo generamos industria? Generando energía. Exactamente. Y tenemos un montón de cosas para hacer. O sea, tenemos mares para generar una gran marca mercante. Que se está por generar esa ley, creo que Macri la vetó el año pasado, ¿no? Sí, y eso que acompañó una buena parte del espectro político ese proyecto, pero sí, no llegó a la segunda. No, es que mismo los propios del PRO lo habían votado. Sí, cierto. Demoró mucho, demoró un año, hay que decirlo eso también. Demoró un año porque no se presentaban a votar. O sea, nuestros diputados, la verdad, y senadores a veces son bastante vergonzosos, ¿no? Y vos notás los faltazos, son cada vez más. Yo falta el trabajo y me echan. Exactamente, ese es el tema. Y ellos faltan y tienen cuántos asesores. No sé, 500.000 cada uno. O sea, por lo menos creo que tenían 300, decía. O sea, no, deliré. Pero 80 asesores. Ah, y 80 porque habían recortado. Y hacían una fiesta porque habían recortado. Es impresionante. Y no hablan de política ninguno. No. No hablan de interés nacional, no hablan de cómo generar industria, de cómo recuperar nuestra tierra. Hoy nuestra tierra argentina está completamente vendida. Ujú. Tenemos un mar que es para explotar terriblemente. De manera positiva me refiero terriblemente. Y hacemos acuerdos con Inglaterra Sí. para poder generar pesca. Los que fueron parte Cuando del problema. nosotros, ¿cuántos barcos tenemos pesqueros? Poco y nada. Poquitos.
Y para defender, ¿cuántos barcos tenemos? Para defender contra los miles de barcos chinos que pescan día a día. ¿Alguna fragatita? Bueno, hoy hasta el día de hoy se sigue sospechando qué pasó con el Ara San Juan por eso. Sí, exacto. Entonces, eso no es compartido, ¿me entienden? No. En nuestro territorio Es entrega. marítimo hay más, hay 20 veces más de fragatas de otros países que argentinas. Lo que nosotros queremos, no decir que entiendan, sino que tomemos conciencia entre todos, es que no estamos discutiendo estas cosas, no estamos discutiendo el interés nacional. Y si no discutimos de esto, como se discutió en otra época, no vamos a tener políticos salvadores, no vamos a tener caudillos, vamos a caer cada vez más en la miseria y vamos a tener Macri gobernando, o políticos entreguistas, o políticos que están un tiempo hacen las cosas bien, quizás como los primeros periodos del kirchnerismo, y se vuelven a la corrupción. Sí. Sí, porque, a ver, como eternas víctimas no hay salvación de nada. O sea, vamos a seguir siendo esclavos. No hay liberación ahí, como eternas víctimas. Exactamente, como bien vos decías, Lucas, rememorando la frase de Jaureche, queremos cambiar de collar cuando necesitamos pensar en dejar de ser perros. O sea, queremos cambiar de, ¿cómo decirlo?, de dueño. Tenemos que dejar de ser esclavos. Y esto tomando conciencia de nuestro destino histórico. O sea, Argentina está destinado a cosas grandes. Tenemos un territorio para ser potencia. Y no depender de nadie. Un territorio que, fíjense ustedes, veamos México, Brasil. No existe clase media. No. ¿Sí? Acá, por las cosas que se hizo durante el periodo peronista y demás, no liberales que nos vienen diciendo, eso también es bueno rescatarlo, romper con ese mito de hoy éramos potencia en el liberalismo. ¿A costa de cuánta gente desocupada? Una linda parte de la población. Sobre todo en el 30. Y sobre todo hay mucha gente que no entra en el censo, ¿sí? Sobre todo mucha gente que no entra en el censo. Esto es muy fácil de darnos cuenta que es un mito cuando vemos la cantidad de industrias que se abren después y que no habían antes. En el golpe de 55 se cierran 3.000 industrias. 3.000 industrias que abrió el peronismo. De un plumazo. Entonces, ahí vemos también otra diferencia, los que ponen primero la economía, que priorizan no eran potencia mundial, y los que priorizamos a la política, que miramos la calidad de vida del pueblo. ¿Se entiende? Cuando Macri nos sale a político, ven ustedes a liberales hablando hoy tan de moda en los programas, pregúntale, bueno, y para la calidad de vida del pueblo, ¿qué van a hacer? ¿Cuántas industrias va a generar tus propuestas? Supuestamente se genera sola eso. ¿Sí? Sí. Che, pero eso me suena bastante a progresista, socialista, se da porque todos somos buenos. Todos somos buenos por naturaleza, ¿no? Por Claro, decir. el libre mercado es bueno por naturaleza también. Pero veamos como ahí se parecen bastante los dos, ¿no? Nosotros en cambio, no. Controlamos, ¿cómo decirlo?, ese libre mercado a favor del pueblo, generando industrias. Y el tema de las industrias es importante porque, por ejemplo, a ver, para generar industria primero hay que generar la energía. Porque sin energía no hay abastecimiento para un proyecto de inversión. Y sobre todo tampoco puede haber nuevas localidades para fundar en los territorios que están inhóspitos hoy en Argentina. Pues tenemos una Patagonia, como bien marca Lucas, inhóspita, que hay que hacerla, que hay que poblarla, Sí. hay que hacerla. Los otro día nos preguntaban con Lucas, ¿cómo poblarías la Patagonia? Generando trabajo. Si a mí me dan trabajo mañana en la Patagonia, con lo que a mí por lo menos me encanta el sur, yo le digo que yo y muchas personas sean mañana. Esto lo pueden ver, por ejemplo, los que van a San Luis, Merlo. Uno habla con las personas de ahí, el 90% son del conurbano. Y uno le pregunta, ¿cómo llegaron acá? Y conseguimos trabajo y elegimos esto, es una vida más tranquila, más afín a la naturaleza. La gente está más dispuesta también a defender su patria en esos lugares. Sí, porque comprende qué es lo que está defendiendo. Entonces, si generamos esas condiciones en el sur y en el resto también de la Argentina, no vendrían todos acá a Buenos Aires, donde cada vez tenemos también eso bueno a remarcar, un modelo Estado-ciudad. De Estado-ciudad y encima de un Estado-ciudad. No, ni siquiera de varios Estado-ciudad, de uno. El que marcaba esto es un gran referente del peronismo que fue Jorge Rulli. Lo marcaba muy bien, porque dice, este modelo, que empezó quizás, si querés, con Menem, con el tema del extractivismo, el agronegocio, todo, ha amontonado a la gente en los conurbanos y ha terminado con la vida rural. Y en la vida rural en realidad está la gran fuente inclusive hasta de crecimiento económico. Es que fíjate, se ha perdido mismo el trabajar cerca de casa.
¿O quién Exacto. trabaja cerca de casa? Nadie. Nadie. Se toman 500 transportes. ¿Cuánto vamos? Mirá, media horita. ¿Cuántos temas tocamos que no toca nadie? Sí, unos cuantos. Estamos hablando de política concreta, del sentido común que se entienda. Esto no requiere, por supuesto, tener su lectura, investigar un poco, A eso nos dedicamos. pero tampoco estamos inventando nada, ¿se entiende? Esto no se lo estamos haciendo a ustedes, argentinos, como crítica, sino qué pasa con nuestros políticos que no saben estas cosas y no hablan estas cosas. ¿No las saben y son unos burros? Como creo que lo son realmente. Yo no pongo las manos en el fuego por ninguno. O por otro lado, se hacen bastante los estúpidos en estas cuestiones. Y sobre todo algunos que están un poco nerviosos, ¿no? Porque dicen que las reacciones les preocupan, las alternativas al sistema les preocupan. Andan como bastante nerviosos y de repente se les prende la lamparita, empiezan a tener propuestas. Que parece que necesitaríamos una alianza libertadora nacionalista, de Sí. nuevo. Un go bien entendido, de nuevo. No me refiero a un golpe, No, no un ni- grupo ni militar y grupo demás. militar, no. Pero sí un grupo de trabajo que hable de política concreta, que le ofrezca propuestas políticas concretas al pueblo. Creo que si esto que estamos diciendo nosotros acá se dice en los grandes medios, pero ¿cuánto pueden durar los políticos actuales? Y mirá, Que se regocijan contratando, ¿cómo decirlo? A chicas, llamémosle, secretaria. sí, ciertas secretarias, que Claro. uno no tiene nada contra ellas, la verdad, realmente, pero como que uno dice, che, son asesoras políticas, que saben del tema, son psicólogas, pero Porque uno son la, lindas. claro, uno Sí. después las ve en fotos, que lo único que hacen, no, parece que tienen relaciones personales más con los políticos, más que asesorarlos. Y ese es un problema inclusive por el tema de que la mujer viene luchando por el tema de la inclusión laboral, ¿no? El tema de la igualdad laboral y no se está dando justamente por estas cosas. Y para colmo vuelve a lo mismo, ¿no? No molesta siquiera. Por un lado, parece que no molesta a la población o genera gracia. Y los políticos ellos, y bueno, sí, me gusta la chica, me enamoré de ella, listo, ya está. ¿País serio? Primero, lo sacan a patadas en el culo. Vamos a ser honestos, vamos a hablar en criollo. Segundo, renuncian ellos. Segundo no, primero renuncian ellos. Vale aclarar. O sea, no solamente no renuncian, sino que lo tomamos como gracia y siguen haciendo lo mismo. Y van a los programas a Y capaz regodearse. esa es la asesora que conocemos. Andá a saber cuántas asesoras más así tendrá cada uno. Porque esto es lo que llega, porque encima lo hacen público, imagínate. O sea, hay un momento que decís, no pueden más de estúpidos realmente. Se nos ríen en la cara, ¿me entendés? Y para eso van a Y los esto no programas. va contra los mascristas en general. No, no. Va a los actores mal llamados políticos. Entendamos, tampoco son políticos. De política no saben nada. De política les puedo asegurar, yo Alejandro Gando, no saben nada. Política saben otras personas. Política saben los que fundaron el GO. Política sabe a Perón. Política saben esos cuadros, dice, que rodeaban a Perón en los 70, por ejemplo. Ya está como decías, Rulli, Julián Licastro y demás. Uno habla con ellos, sí. O Denis Martos, Tenemos- que a nosotros nos ha formado bastante políticamente. Eso es política. Hoy política no sé qué es. Discutir el día de la bondiola en diputados El día, sí. no es política, ¿me entendés? O discutir ciertas cosas que... Hay tres cosas en Argentina que nos sacarían de esta crisis. Siempre lo marco yo. Energía, marina mercante y ferrocarriles. ¿Quién discute esto? Nadie. Está Cuando- totalmente parado. Cuando Pino Solanas, por ejemplo, gusta que le guste, sacó un documental sobre los ferrocarriles, se lo prohibieron. Ambos gobiernos, ninguno le dejó que lo pasen. Exactamente. O sea, es terrible. Entonces, te están prohibiendo algo. ¿Quieren solucionar algo? Y supuestamente los que venían a ser los grandes representantes del peronismo terminaron traicionando totalmente. El ¿Cuál legado es? político, sobre todo. El destino histórico. El destino histórico. El destino histórico es ser una patria grande. Patria grande bien entendida, ¿sí? No como la entienden ciertos grupos separatistas, Sí. que no tenemos ni límites ni fronteras y somos todos libres y contentos. No, no. Patria grande bien entendida como Argentina, como país guía, que guía eso. Y Argentina ha demostrado que guía eso. Lo ha demostrado con San Martín, generando la independencia. Lo ha demostrado con Perón. Varios países rápidamente siguen el modelo. Bueno, no hace falta mucho ver que miremos que los problemas que nos pasan en Argentina les pasan a toda Latinoamérica. Sí. Cuando Argentina se va para la izquierda, toda Latinoamérica se va para la izquierda. Sí. Cuando Argentina se va para la derecha, Todo toda acompaña. Latinoamérica se va para la derecha. Entonces vemos que tenemos un destino en común con todos estos países hermanos. Tenemos los mismos problemas. ¿Por qué estamos desunidos como republiquetas
cuando podríamos ser fuertes, y cuando Argentina tiene un papel clave de guiar eso, y podría ser mucho más fuerte. Guiar eso y convertir a la región en una potencia, eso es lo importante. ¿Y depender de quién? De nadie. Ahí está, mira, fíjate, yo justo acá tengo a mano la última parte de la comunidad organizada, que en realidad tiene como un epílogo que es un resumen pequeño del modelo argentino. Dice, pero tal será la única forma de preservar nuestra identidad y nuestra autoidentificación. Argentina como cultura tiene una sola manera de identificarse, Argentina. Y para la fase continentalista en la que vivimos y universalista hacia la cual vamos, abierta nuestra cultura a la comunicación con todas las culturas del mundo. Tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. Tal cual. Ahí Tal está el cual. estilo. Es lo básico. Es lo básico y lo que hablaban, recuperando históricamente estos grupos, como Alianza, como el GO, de patria. Bueno, ¿cuál era el logo del GO? ¿A quién tenían? A San Martín, ¿qué decía? ¿Patria o no? Exactamente. Algo que no desune, algo que une a todos. Y volvemos a lo mismo, nos une nuestro destino histórico. Exacto. ¿Cuándo creemos que se dará una nueva revolución nacionalista, Lucas? Cuando volvamos a recuperar la cultura justamente de los grupos de trabajo, la cultura de la acción, la cultura de pensar al futuro y de no contentarnos con ningún salvador, no buscar a nadie más que a nosotros mismos. O sea, la liberación siempre empieza por nosotros mismos. Entonces, podemos decir que tampoco porque no nos traía tampoco en este programa de Nueva Argentina de tirar solamente pálidas. Fíjense que tratamos de mostrar, sí, las pálidas, las realidades, pero generar propuestas para llevar una esperanza, para que el pueblo tome conciencia, porque nos interesa eso, conciencia, una Exacto. conciencia nacional. Acá no hace falta una conciencia de clases, una No. conciencia social. Acá hace falta una conciencia nacional. O sea que sindicatos, empresarios, políticos, pero sobre todo el pueblo primero. El pueblo tiene que tomar conciencia. Y esto no significa, como muchos veces creen, pero yo no tengo tiempo para hacer esto y lo otro. Tomar conciencia es escuchar este programa, ¿a usted le gustó? Divúlguelo, páseselo a otras personas. Nosotros le podemos recomendar algunos escritos. Yo hace poco escribí La Argentina que se viene, 11 hojas, para no cansar tampoco. Tenemos libros para recomendar, como Origen Destino de la Patria de Alejandro Panda, nos parece un libro fundamental, que Totalmente. tendría que leer todo argentino. Libro de Denis Martos, que Ya tiene con- su editorial. Ya con eso se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Sí, es un poco también dejar de hablar del sexo de los ángeles, porque hay muchas personas que están en la conciencia, pero O sea, dejar de hablar de abstracciones, de consignas, o eslóganes que son bellos, que a todos nos despiertan, pero tomar conciencia uno y transmitir conciencia. Hoy con las redes sociales se puede hacer mucho. muchísimo. Sin O gastar sea, mucha plata. Entendemos que cada uno tiene su tiempo. No es nuestra, ¿cómo decirlo? No queremos empujar a nadie a que se sienta mal porque no tiene tiempo, porque entendemos que hay gente que estudia, trabaja, encima tiene su familia y hace la verdad que esfuerzos tremendos. Pero sí puede generar conciencia cuando escucha este programa, cuando tiene un tiempito en su casa, u otros programas. Hoy hay muchos referentes políticos que están empezando a, ¿cómo decirlo?, asomarse, pero uno tiene que fijarse bien de lo que hablan. ¿Sí? Para darnos cuenta de que son verdaderos, es que si hablan de interés nacional y de propuestas políticas concretas. Ahí nos vamos a dar cuenta si son auténticos revolucionarios o no. Hoy ser un auténtico revolucionario es aquel que acepta su destino histórico, aquel que brinda propuestas políticas concretas. A todo lo referido, recuperar María Mercante, ferrocarriles, energía, nuestros parques nacionales, nuestro suelo argentino, está muy vendido. Esto no nos damos cuenta, pero entramos al FMI. ¿Qué es lo primero que hicieron la primera semana? ¿Te acordás, Lucas? Cuando entramos al FMI, ¿quiénes vinieron a generar ayuda humanitaria? Sí, En el medio de la nada. Lagarde. Pero Neuquén, en el medio de la nada, ahí no van a hacer ayuda humanitaria. Humanitaria, en la Patagonia, claro, en Neuquén hacer... Primera semana, ¿eh? Primera semana. y vos ves en el diario que decía de dónde estaba mandada la información. Cortaron con Putin relaciones también, ¿no? Sí. Ojo, esto no significa tampoco que Putin nos va a salvar la vida. No, Muchos se piensan con quién vamos, con Estados Unidos, con Rusia. la mentalidad No de es con vuelta- quién ir, es con quién ganamos. El interés nacional primero, ¿se entiende? ¿Con quién obtenemos mayores beneficios? Por eso hay que inculcar esta visión.
cuando se plantea, por ejemplo, lo de las bases chinas. Es un error, para mí, por lo menos, verlo desde el punto de vista, abrieron bases chinas. La pregunta que hay que hacerse ahí, ¿Para qué? claro, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con esas bases? ¿Ganamos un acuerdo y demás? ¿Generamos industria? ¿Generamos trabajo? No, sí, no generamos nada, entonces perdimos. Entonces fue entrega. Sí, exacto. Ahora, si se generaron miles de puestos de trabajo y a nosotros nos van trayendo tecnología además, porque hoy, por ejemplo, si nosotros queremos abrir energía nuclear en Argentina, dependemos mucho del exterior. Sí, Es muy difícil. No así si queremos generar energía eólica. Que encima con el suelo y los vientos que tenemos, hace poco se abrió en Bahía Blanca, hay que aplaudir así, por a supuesto. nuestros científicos, Sí, hay que aplaudir, porque hay mucha gente que sin importar el gobierno, sigue peleándola, sí. la sigue peleando, y hay que rescatar a esa gente. Imagínate si los apoyaríamos. Y como un muchacho ahora que presentó un proyecto para frenar el monocultivo y promover la biodiversidad, combinar la tecnología, la ciencia y encima hacer que seamos más productivos, imagínate. O sea, tenemos gente que genera energía eólica, gente que quiere recuperar la minería mercante, Sí, gente que, como comenta Lucas, recupera energía. sí, recupera la energía y estimula la biodiversidad, cosa que podamos preservar la ecología y al mismo tiempo ser más ricos en el país, Y digamos. muchos rápidamente nos van a agarrar y decir, pero no hay plata para eso, no hay plata. Che, pero sí hay plata para tantos asesores y sueldos caros sobre todo, porque digamos que bueno, tampoco nuestra idea es dejar a nadie sin trabajo, ¿no? No, eso no. Pero decís, che, merece capaz cobrar un juez, digo, en una época de crisis, 300.000 pesos, con 100.000 no estaba bien. El Estado tiene más de 65.000 kiosquitos, digo. Eso no se puede Yo cortar digo, nada. la obra pública, uno va y la ve, y ve lo que pasan, digamos, por obra pública. ¿Cuesta esa plata? No. ¿O hay números inventados? El otro día se calculó un andén, información del ministerio, del ministerio mismo, creo que de transporte, 30 millones de pesos hacer un andén. 30 millones de pesos un andén. O sea, Pelanda, vos qué estás queriendo decir aquí, que se robó ahí. Yo no quiero decir nada, uno, Se lo uno dejamos solo a usted, comenta. se lo dejamos a usted con su sentido común. Pues también es esa lucha que tenemos que dar, el sentido común contra Sí. la mentira. Acá nosotros no es que estamos con el nacionalismo, el socialismo, lo que fuese. Estamos con el sentido común. Sí, Quien dice la verdad, nosotros la apoyamos. exactamente. Sea el partido que sea. Entonces, mire, podríamos reducir sueldos mínimamente, tampoco queremos caer en esa izquierda que pide no que cobren lo mismo que los maestros. No. Para mí los maestros tienen que cobrar lo mismo que un político, que es distinto. Yo Exacto. nivelo para arriba. Sí, Pero tampoco, bueno, voy a pretender que un maestro cobre 300.000. Pero sí que un juez, la verdad que hoy por hoy, como está la justicia encima, que cobre 100.000 no me parece poco. Regular un poco la obra pública, regular ciertos ministerios que tienen miles de personas en teoría trabajando que no existen, ¿se entiende? exacto. Muchos de esos argentinos se centran en decir los planes trabajar. Lo que hay que regular ahí es si existen esos planes, si los cobra alguien. O no hay alguien que va y los cobra, capaz unos planes, cobra 80 planes una sola persona. ¿Se entiende? Ahí tenemos mucha plata que vuelve de vuelta al Estado, bien regulado. Sí, porque aparte se gasta tanta plata en algo que no se controla, cuando por lo menos parte de esa plata la podrías usar para controlar que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, ¿hace falta plata en Argentina? No, hace falta cortar con el choreo. Aparte, vamos a ser honestos, con todo lo que roban, ¿usted compatriota cree que hace falta plata en Argentina? A veces uno hace malabares para que le Yo alcance. creo que hace falta plata para que sigan robando. Porque quiere más. O sea, ese es el problema. A nosotros nos hace falta plata a los laburantes. Pero a los de arriba no, o sea, quieren más. O sea, hay una codicia, ¿me entienden? Las Hay- universidades luchan por presupuesto y bueno, estos tipos tienen 80 asesores. Claro, o sea, hay un problema también de cultura, que es la cultura de la corrupción. Que no molesta que el líder de uno tenga un montón de hoteles, millones y demás. De ambos lados lo decimos, tanto oficialismo como oposición. Ujú. Por un lado, a algunos no parece molestarle que se vaya a Villa Angostura o se junte con Lewis. Que vaya a la casa a dormir de Lewis. Claro, que tiene el Rosuelo de manera ilegal. Algún día alguien tendría que investigar eso. Y por otro lado, no molesta tampoco que tengan varias hectáreas en el sur patagónico
y varios hoteles, varios cadenas de hoteles. Alguien que en teoría va a venir a ayudarnos. ¿Con qué murió Perón, Lucas? ¿Dejó una herencia? No, Porque una vez dice yo todo el oro, uno escucho, pero ¿quién está reclamando el oro? Sentido común, ¿se dan cuenta? Sentido común. No pedimos más. ¿Con qué murió San Martín? Rosas. Rosas. Una tierrita. su ma- Güemes que tenía. Belgrano. Y Güemes venía de familia aristocrática. Sin embargo, Bueno, Rosas también. sí, Y abandona por seguir su destino histórico, ¿se dan cuenta? Porque exactamente. el destino histórico estaba antes que Don Billete. Sí, Don Billetín. Porque al fin y al cabo usted puede tener toda la plata que quiera. Esto no significa que no tenga una buena calidad de vida. Todos queremos tener una buena calidad de vida. Pero ahora cuando rige nuestra vida solamente tener más plata y no ser mejores personas, y tenemos un problema. por supuesto, no vamos a tocar los extremos de pretender que todos vivan en una choza, de ninguna manera, al contrario, estimulamos para que podamos tener una mejor calidad de vida. Pero para eso hay que entender que hay que hacer sacrificios y moverse por un destino, ¿Qué digamos. pasó? Que todo esto, uno lee los libros de Campizano, lee los libros de Perón, lee los libros sobre el Go y ve que discutían estos temas. Y se discutían desde el socialismo, del nacionalismo. Laborismo. Exactamente. ¿Qué pasó que no se discute más esto en política? ¿Qué pasó hasta con, hay que decirlo, si bien yo no soy de izquierda, pero tengo que reconocer realmente que la izquierda en ese tiempo tenía un gran nivel. Había una izquierda nacional realmente envidiable. ¿Qué le pasó a la izquierda también? Y la izquierda, como dice el compañero Rulli, se hizo progresista y se hizo desarrollista. Le comió la cabeza al progresismo. Sí. Y El al sistema. Y al progresismo y al peronismo le pasó algo similar, pareciera, ¿no? Al peronismo, a todos los partidos les pasó. El progresismo y el desarrollismo les comió la cabeza a todos. Y el radicalismo también. El radicalismo, sí, ni hablar. De ahí sale el primer desarrollismo. Entonces tenemos algo que parecieran grupos ser la antigua Unión Democrática. Sí. ¿Y qué tenemos que generar para Bueno, combatir eso? Unión Democrática, Unidad Ciudadana, bastante, ¿no? Sí, o sea, no es nuestra idea, por supuesto, vos lo mismo, atacar No, por a supuesto. compañeros que tienen esos lugares y demás. Sabemos que hay varias personas que lo hacen realmente creyendo en eso. Pero yo tomando conciencia. Si creemos que ciertas personas van a ser nuestros salvadores, lamentamos decir que no es así. Que No va a haber primero nos tenemos liberación. que salvar nosotros mismos. Generar una conciencia. Porque bueno, lo mismo, ¿qué pasó que no se discute más de estas cosas? Antes hablaba esto en la Argentina. Rulli comentaba, que un día esperamos traerlo, seguramente lo hagamos en algunos programas, cómo se tocaban estos temas y ahora se ha perdido todo esto. Ahora se habla de, pareciera el sexo de los ángeles, o sea, la ideología de género y demás, una extrema susceptibilidad sobre ciertos temas. Nosotros mismos con Lucas tratamos realmente de controlarnos, ¿cómo decirlo?, de autodisciplinarnos, para así decirlo, de hablar de ciertas cuestiones porque sentimos que si hablamos ciertas cosas, mañana capaz tenemos una denuncia, ¿no, Lucas? Sí, sí, tal cual. Y cosas que nos parece a nosotros que son así, y sin atacar a nadie, No, sí atacando a la mentira, por supuesto. exactamente. Y sobre todo, temas que no se puede hablar, es importante tener en cuenta que esos temas hay que tratarlos desde el sentido común, sobre todo, y desde cómo lo podemos enmarcar, ya que, a ver, que haya temas que no se puede hablar, que tengan que ver con el progresismo o algunas cuestiones. Tiene que ver también con que no se lo está pensando los problemas de manera integral al conjunto de los argentinos, sino en las partes nada más. O sea, la parte quiere resolver su problema y en su quintita se queda tranquilo. Y eso en realidad nunca va a ser así. Nunca se va a solucionar el problema si vamos por cada parte. Porque atendés una parte, ya la otra se te está pinchando. Así Tal, pasa siempre. tal cual. Entonces tenemos grupos, vos lo mismo, sin distinguir ideologías en los 30 o 40, que cansados de esta década infame, en donde éramos, ¿cómo decirlo?, igualmente libres para morirnos de hambre, donde el pueblo se moría de hambre, mientras algunos se regocijaban de que éramos potencia, sin tener industrias ni nada, teniendo totalmente abandonadas además provincias. La fraternidad de los Gay Zapá, de los Robustiano Patrón Costa y todo eso. Esa es la fraternidad, la libertad y la igualdad. Estos grupos cortan con todo esto. El Go ve esto y tomas, ¿cómo decirlo?, ese bastón de mando
Y por supuesto, bueno, surge la gran figura de Perón. Pero vemos todo lo que se tuvo que generar para eso. O sea, primero tuvo que generar conciencia en lo mismo. Primero tuvimos que ser soberanos de nosotros mismos para tener una soberanía nacional. Primero tuvimos que empezar a pensar como nación. Ahí también está una clave, ¿no? Y dejar de pensarnos a nosotros mismos como víctimas. Dejar de pensar como individuos, sobre todo. Pensar en nación. Que es lo que tanto nos hablan. Como este progresismo que nos llevó a esto, tanto como gobiernos anteriores de varias décadas, como el actual gobierno, que también hay que decirlo, tenemos progresismo de izquierda, progresismo de derecha, no hay muchas más opciones. Y claro, aparecen ciertos personajes liberales que escapan de esto, nos muestran propuestas en teoría que quizás no son del todo malas, hay que también decirlo, Sí. pero que solamente atacan los efectos. Y vuelvo a lo mismo, nosotros queremos resolver las causas, que me digan cómo van a generar en miles de industrias, como Pero, las generó el peronismo, que no las generaron los liberales. y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Las propuestas pueden ser buenas en algunos casos. Pero el tema es que, de vuelta, hay una cosa que todavía sigue manteniéndose igual, que es que no se habla de política. No Tal se habla cual. de política. O sea, hay que empezar a pensar en nación, hay que priorizar el interés nacional. La mejor medida económica, si no hay voluntad política y un proyecto, no sale por generación espontánea. Y también hay que rescatar la política. Claro. Hoy la política, ¿cómo decirlo?, está atada de pies a manos a lo que es la economía. Y la economía es una parte dentro de la política, así como la justicia, educación y más. Hoy todas estas, educación, justicia, política, son esclavas de la economía. Bueno, no Exactamente. por nada, hace poco Vidal salió a decir, ¿no?, que las universidades hay que cerrarlas y más. Ese es un pensamiento que prioriza la economía, ¿ven? Que pone primero la economía. Un pensamiento que prioriza primero la política, que es el destino histórico del pueblo, hecho realidad, no pensaría jamás eso. No. Pensaría, nos haría la pregunta, no, tenemos muchas universidades y hay muchos que no llegan a estudiar. Se preguntaría por qué no llegan a estudiar, ¿Por qué no llegan? por qué no Exacto. llegan. Resolvemos esa pregunta. Y que podemos empezar por la calidad de primario y de secundario, por ejemplo. Claro, eso hay que mejorar, ¿no? Porque no es una cuestión de dejar afuera o adentro. Porque si vos dejás afuera o adentro, el problema ya estuvo antes. Entonces nos damos cuenta que, claro, hablan de un efecto queriendo solucionarlo mal, por no decir otra palabra, muy mal, Muy mal. y no van a solucionar nunca la causa. ¿Y alguien habla de solucionar la causa? No. Y esto es algo que nos compete también, vos lo mismo, al interés nacional. Y quizás hablan convencidos de que están atacando la causa, no, para nada. Pero usted vea como, fíjense ustedes como todos los temas están conectados Todo. para con lo que es la economía. O sea, tampoco significa que la economía es una porquería, no, No. para nada. Pero cuando está dentro de un marco, de un proyecto nacional que es conducido por la política y verdaderos políticos, y funciona. Y demostró que funciona. Ahora, ¿ha demostrado que funciona cuando no está en un marco así? No, para nada. Es como la física. Vos podés tener conocimiento sobre cómo funciona la movilidad de los objetos, cómo pasa el agua por un caño, pero si no hay un ingeniero y sobre todo alguien que ponga el proyecto de hacer una cloaca o una red hidráulica, no se va a hacer solo. O sea, antes teníamos, digamos, esta línea nacionalista del ejército Sí. que genera esta revolución, porque es una revolución, porque sirvió al pueblo, no fue un golpe. Aparte porque ya era algo ilegal, ¿se entiende? Lo que había antes. Contra esta línea liberal. Y hoy esta línea liberal pareciera que es muy similar a lo que nos gobierna, ¿no? Por sus pensamientos y cómo piensa, ¿no te parece? Y sí, sobre todo adaptada a este tiempo, ¿no? A este tiempo que es de la socialdemocracia, del progresismo, de Claro, o la sea, corrección política. hay diferentes matices, por supuesto, ahí Sí, está enmarcada la obvio. socialdemocracia como bien marcadas, en este progresismo que no baja el FMI, como bien dijo el padre Pepe, por ejemplo. No baja del FMI, no se corre de Soros. Entonces, ¿qué nos falta? Nacional, histórica. La línea nacionalista, para combatir este liberalismo. ¿Hoy alguien rescata esto? No, Esta línea nacionalista hoy en día con propuestas políticas, porque no sirve hablar de nacionalismo cuando sigo priorizando la economía y sigo queriendo, o la religión.
Claro, o sigo generando como cierre las mismas propuestas. ¿Sí? No sirve. O sea, no sirve hablar como a veces notamos que algunos hacen, no, vamos a hablar de nacionalismo ahora porque parece que está de moda. Pero sigo hablando, generar, ¿cómo decirlo? Desde las mismas propuestas económicas. No. Uno tiene también que ser pillo y tener conciencia, sentido común. Decir, bueno, ¿cómo va a generar industria? ¿Más la de media mercante, más la de ferrocarriles, más la de generar trabajo y demás? No, lo mismo. Más la de cambiar el modelo, la organización de infraestructura argentina de Estado ciudad a Estado nación, de poblar la Argentina, De poblar Argentina. de generar, como te digo, esta hermandad con los demás países que sufren los mismos problemas que nosotros. Es que parte de la calidad de vida para mejorar es justamente distribuir bien la población, obviamente no obligándola, sino justamente generando las condiciones para que quieran ir a otros lugares, donde se puede vivir mejor, porque hacinar a la gente en los conurbanos es una forma de restar calidad de vida. Nos estamos condenando a la miseria. Pero vuelvo a lo mismo, se hablaba de esto. O sea, nosotros no es que estamos delirando acá. No, Nos pusimos a leer unos libros hace tiempo, por supuesto, que con Lucas nos conocemos, militamos, nos gusta hacer grupos de trabajo. Nosotros apuntamos a eso, ese grupo de trabajo, hablen de política concreta. Invitamos a todo aquel que lo quiera hacer o de nuestro grupo de línea nacional o de otro, lo que fuese. También la idea va a ser también en los próximos programas traer a personas que hablen de esas temáticas, por supuesto. Vamos a traer acá que nos expliquen de la manera mercante la ley, por qué se vetó, que hablaba de ferrocarriles, por supuesto, de parques nacionales, de recuperar nuestro suelo, de generar energía renovable y demás, que genera miles de puestos de trabajo en la Argentina. O sea, hay dos modelos, tenemos que entender. Hay un modelo que es el que nos rige hoy y también ayer, que sobra gente. sí. Que es el modelo que sobra gente, que no saben qué hacer. Por eso están tan de moda estos movimientos también sociales, hay que decirlo. Que ellos no tienen la culpa, por supuesto. Están atacando un efecto, que hay gente que ha quedado fuera del sistema. Y después hay otro modelo, que es el que buscamos nosotros, que es el que nos falta gente. Nos Exacto. faltan argentinos para ser una Argentina potencia. Donde este movimiento social, esta gente que transita estos movimientos sociales, necesitamos que trabaje. Es mano Que de puedan obra, salir del movimiento claro, social. es mano de obra que se está perdiendo y que nos harían ser una Argentina potencia. Por supuesto. Esto también vamos a hablar un poquito del próximo programa. Sí. ¿Por qué no somos y qué tendríamos que tener en cuenta también para ser una Argentina potencia? Acá encontré otra cita de Perón de la comunidad organizada. Es interesante porque toca el tema este de lo político. Y cita a un gran pensador, ¿no? Dice, frente al humanismo, la inteligencia humana intenta divisar nuevos caminos y orientaciones. Maquiavelo cubrirá la vida con el imperativo político, y sacrificará el poder real o a las necesidades del mundo cualquier otra ley, principio o valor. O sea, la política, por encima de todo, Tal cual. Igual a lo mismo, la política bien entendida, por supuesto. porque hoy también los medios hegemónicos tratan a propósito de criticar constantemente a la política. Dicen los políticos, la política de esto, los liberales por supuesto se cuelgan de eso porque odian la política, odian el Estado y no tienen el más mínimo sentimiento de patria. ¿Sí? Hoy igual lo mismo, tan de moda por culpa de los progresistas que no tienen tampoco sentimiento de patria. Hoy unos que olvidan el pueblo y otros se olvidan la patria. Nosotros tenemos a los dos juntos. Y acá es pensar más allá de lo que uno quiere, como ellos hacen que prioricen sus ideologías, sino lo que mejor le hace a la Argentina, lo que mejor le hace al interés nacional, el bien común. Perdón, estábamos viendo los relojes cuando nos falta, porque Por la ustedes vieron duda. que se cortó la luz. Para ir Pero viendo, bueno, por vamos a las tener dudas. unos minutitos más. Pero observando esto, observando que hablan tan mal de la política, entonces hay que rescatar a la política también. Parte de la crisis actual que tenemos es cuando se pone primero en la economía y se olvida los destinos teóricos de los pueblos. Esto lo marca muy bien Ortega Gasset en la rebelión de las masas, cuando dice, se empieza a priorizar solamente lo económico. Y uno empieza a ver una cantidad enorme de ejemplos históricos. De Roma, ¿cuándo entra Roma Lucas en crisis? Cuando justamente se encargaba de las cuestiones solamente económicas. O Se sea, ve lo material, una priorización de lo material, que hace que uno se olvide los valores, se olvide las costumbres, se olvide las tradiciones y todo aquello que sostiene la sociedad. Porque lo y lo primero que hacía mal sostiene la encima. sociedad es la cultura. Exacto. Uno lo ha visto en Roma, lo ve en Grecia, lo ve en Egipto. Y estas personas quieren seguir priorizando a la economía, que
quizás funcione, al corto plazo funciona, no vamos a decir que no. O sea, soluciona algunos problemas, pero ¿cuántos? Nosotros queremos soluciones a largo plazo. Nosotros necesitamos pensar en una Argentina casi 50 años. Tengo que empezar a pensar en nación. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia de rescatar a la política y pensar el destino histórico de la Argentina. Es que sin destino no se puede pensar en nación tampoco, pues justamente. Por eso queremos a todos ustedes invitarlos, tomar conciencia. Espero que les haya gustado primero nuestro programa. Si les gustó, divulguenlo. Hablen de él, anímense a hablar. Anímense a hablar en su Facebook, en las redes sociales, en Twitter, con sus familiares también. Esto hay que hablar. ¿Vieron que actualmente nos dicen, no, se discute siempre de política, la política divide? No, para nada. No se habla de política hoy. La política une. Che, ¿cómo generamos trabajo? Exacto. ¿Cómo salimos de esta crisis? Y empezamos a hablar de eso y no tanto electoralismo, no tanto, ay, no, esto Macri, esto Cristina. Eso no es hablar de política. Nos han tirado pensar que la política solamente es electoralismo. Es elegir un bando. Y antes, para que se generen estos grandes estadistas que nos generaron en su tiempo y fuimos en Argentina potencia, que generaron miles de industrias, se habla de política. Entonces tenemos que empezar a hablar de auténtica política. Recuperemos a Argentina nuestro destino histórico. Nos lo merecemos. Y sobre todo, se lo debemos a aquellos como San Martín, como Rosas, como Perón. Gusta a quien le guste. Nos heredaron eso y creo que vale la pena continuarlo, ¿no te parece, Lucas? Sí, totalmente, totalmente. Es tratar de patear un poco el tablero, ¿no? Hay que brindar esa noción de destino. A mí al menos me esperanza lo que tiene esta actual situación de crisis, que es una gran oportunidad para aquellos que hace rato venimos pensando propuestas políticas interesantes. Que hay gente también en diputados y demás que no se le presta atención a los médicos económicos, ya sea como Magdalena Odarda, que hace rato viene denunciando cómo nos roban la Patagonia y nadie le da voz en micrófono. ¿Sí? Es una gran oportunidad. Si no le dan voz en micrófono, y bueno, depende de nosotros divulgarlo. Depende de nosotros hablar con el familiar, con el hermano, con el amigo, con el vecino, divulgar nuestras redes. Y en una de esas también acercarse a usted a una charla, conferencia. Es bueno también recuperar un poco esas charlas de café, que hoy parece son discusiones. Y demás. Y bueno, después, si usted se siente capacitado, anímese también a hablar. Así arrancamos nosotros, ¿no, Lucas? Por supuesto, mucha gente se junta en cafés para comentar sobre política, ¿no? Como se llama el dicho, arreglar el mundo. Claro. Pero está bueno que lo hagan ya orientados hacia un lugar, hacia dar una propuesta. O sea, aparte hay tanta gente, creo que se puede generar denuncia de un gramo institucional al saqueo que sufrimos. Sí. Como se le generó hace poco, hay que decir el compañero Diego Massieri, sí. a Fernando Iglesias, por traición a la patria por sus dichos de Malvinas. Bueno, para que esa denuncia prospere, nosotros necesitamos y debemos, aceptando nuestro destino histórico, pensando como nación en el interés nacional, divulgarla. Es lo único que tenemos que hacer, divulgarla y hablar de ella. Para que dejar bien en claro que no podemos permitir que cualquier basura hable mal de la Argentina y diga, no, las Malvinas son de los ingleses. Y menos se acepta el cargo de un funcionario público. O sea, es inaceptable. ¿Para qué está? ¿Para pelear por el interés nacional? Ah, no es cierto. ¿Por qué eran los intereses cuánto? No, eran... Los intereses compartidos, ¿no? Los intereses compartidos. Los intereses compartidos. Sí. Sí, ¿compartidos con quién? Entre con ellos. El Reino Unido de Gran Bretaña. Claro, ¿cuál era el amigo de Macri? Lewis. Claro, intereses compartidos entre ellos, ¿no? Con los grandes magnates. Ahora me cierra un poquito más todo, ¿no? Claro, compartir con nosotros. No. Claro, no, hay que entenderlo bien. No. Intereses compartidos. Pero bueno, la idea es esto, generar conciencia, como ya lo repetí varias veces, y atreverse a hablar. Nosotros, lo único que queremos hacer en este programa con Nueva Argentina es prender una mecha. Prender una mecha. Depende de ustedes si esa mecha se hace un gran fuego. Es dejar una base, hacer un llamado, hacer un llamado a los argentinos, hacer un llamado como hizo San Martín para generar la independencia, como tomó a esos gauchos, esos indios, y nos dieron la independencia. Lo hizo una sola persona. Así como en su grupo de trabajo, el GO, se juntaron entre ellos y empezaron a generar las propuestas concretas. Así como la Alianza y que era el TOA, empezaron poquitos, y generaron esas marchas de 100.000 personas. Ya tenemos que ir cerrando, Lucas. Sí. No sé qué quieres aportar.
No, eso, que desde el barrio mismo se hicieron todas las grandes hazañas históricas. Todo es posible, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. los esperamos el próximo martes, de 18 a 19 horas, por Radio Sónica. Pueden encontrar nuestro programa, seguramente lo vamos a subir hoy a últimas horas en la página de Línea Nacional. Divulguenos si les gusta, estaría muy bueno, nos serviría mucho, pero sobre todo creo que va a servir a la Argentina para generar eso. Y si les gusta, sigan escuchándonos y viéndonos en el próximo programa, que espero que no le moleste a alguien más y nos corte la luz. Y vamos a hablar un poquito de lo que es cómo generar y ser una Argentina potencia. Es buena señal esa, buena señal. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sónica Más. Más radio.